Bienvenidos a esta entrega del curso de inmunología. En esta oportunidad hablaremos sobre los linfocitos T. Este tipo de célula nace en médula ósea y se denominan allí timocitos. ¿Por qué? Porque son células T inmaduras. Para ir a madurar deben ir al timo, de ahí su nombre, por eso se llaman linfocitos T o linfocitos tímicos, y es en el timo donde sufren un proceso que se llama maduración. Vamos a mirar un poquito en qué se basa esto. Entonces, cuando hablamos de un timocito, estamos hablando de una célula que nació en médula ósea, tomó el linaje linfoide y tomó a su vez el progenitor tímico o timocito. Este timocito tiene una característica como vemos aquí y es denominado como una célula triple negativa. ¿Qué significa eso? Los linfocitos T en su membrana deben expresar siempre, para poder ser funcionales, tres elementos básicos que son un TCR, o sea, el receptor del linfocito T, y dependiendo del tipo de linfocito T, un CD4 o un CD8. Entonces, este tipo de célula o timocito se denomina una célula triple negativa porque no expresa, cuando llega al timo, no expresa ni el TCR, ni el CD4, ni el CD8. La expresión de esas moléculas van a ser consecuencia del proceso de maduración que se va a dar en el timo y que tiene una serie de secuencias que va a permitir seleccionar los linfocitos T que son funcionales con un TCR adecuado y competente, con los linfocitos T que no son funcionales y no son competentes. Vamos a mirar entonces cómo se da este proceso y síntesis de este TCR y de qué está constituido. Cuando el timocito llega a la corteza tímica, se va a encontrar con unas células del estroma del timo que le mandarán una señal que activará los genes para la síntesis de su receptor de membrana, o sea, de su TCR. Vamos a mirar de qué está hecho ese TCR para que podamos comprender cómo él se forma y cómo se madura en el timo. Entonces, los receptores de membrana del linfocito T son el TCR propiamente dicho y una molécula que está asociada a él que se llama el CD3. El TCR es un receptor que está hecho de dos glicoproteínas, como vemos en esta imagen, el cual tiene una región variable, que es esta que están viendo aquí, que es la que tiene una hendidura peptídica que va a reconocer el epitope antigénico presentado exclusivamente a partir del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué significa eso? Que un antígeno que esté libre en algún tejido o en el líquido linfático o en algún lugar no puede ser reconocido por el linfocito T. El linfocito T solo reconoce los antígenos que casen en su hendidura peptídica y que sean mostrados por el complejo mayor. La otra parte del TCR es la región constante, la cual le permite anclar a la membrana del linfocito T, y esta región constante debe estar complementada por el CD3, que es un grupo de 5 proteínas responsables de la transducción de señal. Una vez el precursor tímico llega al timo, el timocito tiene dos posibilidades desde el punto de vista genético. La primera que vamos a ver se denomina los linfocitos T gamma delta, los cuales equivalen a menos del 5% de la población de linfocitos T en los tejidos y en la sangre. Estos linfocitos T gamma delta tienen una característica, y es que su TCR está constituido por dos glicoproteínas, una gamma y la otra delta, la cual está acompañada del CD3 y obviamente de los 4 componentes de CD3. Este TCR reconoce en la hendidura peptídica también a la presentación del antígeno, pero en este caso se conoce que estos linfocitos gamma delta son llamados linfocitos intraepiteliales. ¿Por qué?
Este tipo de linfocitos T no son comunes. Ellos reconocen un grupo de glicoproteínas, o sea, un grupo de proteínas que tienen azúcares en vez de reconocer péptidos, que los péptidos son solo aminoácidos. Y estos linfocitos T gamma delta tienen respuesta inmunitaria específica para eliminar células infectadas por virus o células tumorales, o sea, tienen un trabajo muy parecido a lo que llamamos linfocitos T citolíticos. Estos linfocitos T gamma delta se localizan solamente a nivel de la mucosa intestinal y son responsables de ese ataque solo a glicoproteínas de expresión de complejo mayor. Estos linfocitos T no son muy conocidos, estos gamma delta, y no son de los que más se ha descubierto en los últimos tiempos, solamente se le ha atribuido esa respuesta antitumoral. Ahora vamos a mirar el resto de población de linfocitos T que equivalen a los linfocitos T alfa beta. Esto equivale más o menos al 95% del total de linfocitos T en la sangre y en los tejidos, y como ya se ha hablado en algunos otros videos, se reconocen dos tipos: los linfocitos T ayudadores y los linfocitos T citolíticos. Estos linfocitos T sí son comunes, se sabe mucho de ellos, se conoce su función y se reconocen porque expresan en su membrana un TCR conocido como alfa beta, en el cual sus glicoproteínas están constituidas de una subunidad alfa y una subunidad beta con una hendidura peptídica como tal. Esa hendidura peptídica en estos linfocitos T alfa beta son conocidos como los linfocitos T efectores. Estos tienen un repertorio genético que se da por un proceso que se llama recombinación somática, que se presenta en el timo, en el cual existe 10 a la 15 posibilidades o 10 a la 15 especificidades. Eso quiere decir que estos linfocitos T deben sufrir un proceso que se denomina una selección positiva y negativa a nivel tímico, lo que no tienen los linfocitos T gamma delta. Vamos a mirar el por qué. Entonces, para estos linfocitos T alfa beta va a ser un proceso que voy a explicar, que es generación de diversidad de elección y selección. Entonces, vamos a mirar ese proceso. Entonces, lo primero, lo que hemos visto, el TCR alfa beta tiene en su hendidura peptídica, o sea, en su región de fijación del antígeno y la presentación del antígeno a partir del complejo mayor, tiene 1 por 10 a la 15 posibilidades. Eso significa que los linfocitos que se estén formando en el timo es este número completo, en el cual aparece un gran número de TCRs que pueden ser útiles o no. ¿Quién va a chequear esto? Esto lo va a chequear las células del estroma del timo. Entonces, la primera cosa que sucede es que estas células creen un TCR que quede mal hecho, o sea, que no funcione. En ese caso, se da el proceso de elección y ese proceso está centrado en unos elementos dentro del timo que son los siguientes, como vemos en esta imagen. Entonces, el timo tiene dos regiones, una región que se llama la corteza, que es la primera donde llegan esos timocitos, y la otra se llama la médula del timo. En esos lugares aparecen unas células del estroma tímico que son en la corteza las células epiteliales del timo y en la médula las células dendríticas y los macrófagos tímicos. Estas células van a hacer un proceso que ya nos lo van a explicar a continuación en un video muy claro y nos va a mostrar cómo cada una va analizando si el TCR está bien construido, o sea, la proteína cumple que tenga alfa y beta y que tenga CD3, y lo otro, que tengan la característica de reconocer el complejo mayor tipo 1 o tipo 2 y a su vez que tengan la capacidad de expresar el CD4 y el CD8. Vamos a ver a continuación este proceso que nos lo van a explicar detalladamente. El desarrollo de las células T ocurre dentro del timo.
un órgano especializado en el cual maduran y se diferencian los progenitores de dichas células. El timo se divide en varias ubicaciones anatómicas distintas y conforme los timocitos maduran, pasan de un ambiente a otro. Los progenitores de las células T entran al timo a través de vénulas endoteliales y migran a la región subcapsular, donde estos timocitos comienzan su proceso de maduración por medio de la reestructuración de sus genes de receptor de células T. Conforme procede la maduración y las células comienzan a expresar un receptor específico, éstas se mueven más hacia el interior de la corteza del timo. Las interacciones entre el receptor de célula T y los complejos MHC péptido exhibidos por las células epiteliales corticales del timo tienen una función importante en el destino del timocito. En este punto, los timocitos en desarrollo expresan CD4 y CD8, así como un receptor de célula T alfa-beta. Una célula que tiene un receptor capaz de reconocer una molécula del MHC de clase 1 recibe una señal de supervivencia y una de maduración. Al final, la célula deja de expresar CD4 y mantiene su expresión de CD8. Se dice que los timocitos que obtienen una señal de supervivencia son sometidos a selección positiva. Una célula que tiene un receptor capaz de reconocer una molécula del MHC de clase 2 también recibe una señal de supervivencia y una de maduración diferente. Al final, esta célula deja de expresar CD8 y mantiene la expresión de CD4. Los timocitos cuyos receptores son incapaces de reconocer moléculas del MHC de clase 1 o del MHC de clase 2 no reciben ninguna señal de supervivencia y son eliminados por apoptosis o muerte celular programada. Los timocitos que son capaces de reconocer complejos formados por péptidos y moléculas del MHC de clase 1 y del MHC de clase 2 con demasiada avidez reciben una fuerte señal que induce su muerte. En esta vía, los timocitos capaces de responder a antígenos peptídicos propios son eliminados mediante un proceso conocido como selección negativa o tolerancia central. Las células T sobrevivientes migran de la corteza del timo a la médula. En esta etapa continúan siendo capaces de reconocer antígenos peptídicos propios expresados en otros tipos celulares, como las células dendríticas o los macrófagos tímicos, y reciben una señal lo suficientemente fuerte para que experimenten apoptosis. Los timocitos restantes, ahora células diferenciadas y maduras, salen del timo, regresando directamente al torrente sanguíneo, pasando al interior de las vénulas o a través del sistema linfático. Entonces ya con esto hemos podido comprender un poco estos linfocitos T. En los siguientes videos vamos a ver esa función que son los linfocitos coordinadores o ayudadores, que son los CD4, y los citolíticos, que son los CD8. Entonces vamos a ver ya esos linfocitos T funcionales, los alfa-beta, y cómo estos linfocitos T que maduraron en el timo y que salen a los órganos linfáticos secundarios a hacer su trabajo y a los órganos linfáticos terciarios, cómo van a hacer su función y qué características tienen. Entonces, con esto hemos terminado este video. Espero hayan entendido el proceso de transformación del timocito en un linfocito T, o alfa, beta o gamma delta.